mezclamos con la clase de opioides. Son generalidades. Bien. A mí, bueno, me gusta bastante lo que es la historia de la farmacología, porque está bueno saber qué es todo lo que pasó antes, hace tanto tiempo, con algo que usamos todos los días tan frecuentemente. Eh, Hay registros muy, muy antiguos del uso del opio, incluso desde el periodo neolítico, que es un montón. El primer registro escrito es del Antiguo Egipto, el papiro de Ebers. Y la primera denominación fue en la Antigua Grecia, de la palabra o sea, opio, derivado de la palabra opos, que significa jugo. Después, en el 840 a.C., Races fue un médico persa digamos que fue el primero que lo usó con fines anestésicos y también para el tratamiento de la melancolía. Con fines anestésicos en algunos procedimientos quirúrgicos muy, muy rudimentarios, pero es como el primero que está registrado. Y después, ya mucho más adelante, tenemos directamente la síntesis de la morfina en la farmacia de Einbeck, que es el primer alcaloide del opio, la morfina, que está denominado así por Morfeo, el dios griego del sueño. Tiempo después se identifica la codeína, y en 1870 aproximadamente se sintetiza la heroína, que es un derivado de la morfina, y que se distribuyó comercialmente por Bayer en aquella época. Después, por último, tenemos como el primer uso generalizado de la anestesia general, que fue por vía oral, con el cóctel de Brompton, que era una mezcla de morfina, cocaína y cloroformo. Bien, tenemos opioide, ¿a qué nos referimos? Y es un término muy amplio, porque después voy a hablar un poco sobre las clasificaciones. Tenemos compuestos naturales, semisintéticos y sintéticos, y que se usa la morfina como modelo, porque todos estos compuestos o sea, se denominan opioides porque tienen propiedades farmacológicas y toxicológicas similares a la morfina. Y también incluye a los neuropéptidos opioides endógenos, que ahora voy a hablar un poco porque tienen una implicancia muy importante en lo que es el sistema opioide endógeno. Porque este sistema es el que tiene el que se une el que conforma los receptores, en donde se unen los fármacos opioides y estos péptidos opioides endógenos, y que son los que producen la analgesia cuando se unen. Va a ser diferente igual la unión en función de si son alcaloides, como la morfina, no alcaloides como el fentanilo, o péptidos directamente con todos sus análogos. Esta activación del sistema opioide endógeno lo que va a hacer, su principal mecanismo es inhibitorio, y se va a modula de forma fisiológica en la transmisión nociceptiva en los mamíferos. Y están distribuidos estos receptores a nivel central y a nivel periférico. Y se encuentran en estrecha relación con las vías sensoriales que conducen la información nociceptiva, que eso también voy a profundizar más adelante. Pero primero tenemos las clasificaciones, que inicialmente había hablado del origen natural, que serían la morfina, la codeína, serían derivados, tenían un origen natural del opio. Los semisintéticos, que serían la heroína o la nalorfina, y los sintéticos, que también se le dicen derivados morfinómicos, como la oxicodona o la naloxona. Y después tenemos otra clasificación, que es cómo se unen a los diferentes receptores opioides. Y tenemos agonistas puros,
que tienen una alta eficacia, que se unen al receptor y lo activan. Después tenemos los agonistas parciales, que es principalmente su unión a los receptores Mu, que también voy a hablar después, con una eficacia inferior a la de los agonistas puros, y que son analgésicos cuando se administran solos, pero se antagonizan los efectos si está la presencia de un agonista puro. Que el fármaco más característico es la buprenorfina. Después están los antagonistas mixtos, que actúan como agonistas en un receptor, por ejemplo kappa, y como antagonistas parciales o incluso antagonistas en otro, por ejemplo un receptor Mu, y serían el butorfanol o la nalorfina, que bueno, que estos dos por ahí no son tanto los agonistas antagonistas mixtos como los agonistas parciales, no son de los opioides que usemos habitualmente. Y por último están los antagonistas, acá estaría la naloxona, que impiden o revierten la acción de los agonistas y que no tienen efectos analgésicos. Bueno, recién nombré algunos de los receptores, y como dije, los receptores opioides están localizados en los terminales presinápticos del sistema nervioso, en cerebro, tronco cerebral y áreas medulares. En las vías sensitivas periféricas y en otros territorios, como por ejemplo el plexo mientérico y la médula adrenal. Hay 5 clases de estos receptores, que están el receptor Mu 1, 2 y 3, receptor delta y receptor kappa. Y se van a unir de diferentes maneras y tienen además sus también ligandos endógenos, que había nombrado anteriormente, que eran los péptidos endógenos. Además de que cada uno va a tener sus efectos y sus ubicaciones particulares. Acá en este cuadro, que está más detallado cada uno de los efectos de los receptores, está también el receptor sigma, que en realidad no está nombrado habitualmente, porque es como muy parecido a los otros receptores, pero no tiene tanta afinidad ni por los péptidos endógenos ni por los compuestos similares a la morfina. Pero bueno, está definido y está descrito en varios lugares. Bien, en función de los efectos, más adelante voy a explicar un poquito mejor los efectos clínicos, todos estos efectos clínicos que se dan por los opioides. Bueno, y acá hay un esquema que detalla un poquito mejor cómo es que funcionan los receptores a nivel intracelular, porque son receptores acoplados a proteína G inhibitoria, y lo que van a hacer es, por un lado, van a inhibir la adeninato ciclasa, por lo tanto va a disminuir el nivel intracelular de AMP cíclico. Después también va a bloquear los canales de calcio, con una disminución de la entrada de calcio intracelular. Y por último va a generar un bloqueo de los canales HIRC, con una disminución de la salida de potasio. Ahí explica cómo detalla los mensajeros y los canales de calcio y potasio. Bueno, acá están los dos esquemas sobre cómo se generan los efectos analgésicos. Esto es bastante complicado, es como cuanto más querés profundizar, más se complica, pero bueno, lo traté de resumir un poquito porque se me iba mucho. Me iba a entenderlo y se me iba a explicarlo también, claramente. Pero bueno, los receptores opioides de las fibras aferentes primarias, somáticas y viscerales, median la inhibición de la liberación de neurotransmisores sinápticos excitatorios, la sustancia P y el glutamato. Por eso son inhibitorios. Y lo que hacen es inhibir en forma directa la transmisión ascendente de la información nociceptiva desde el asta dorsal de la médula espinal
Y además estimula los circuitos de control del dolor que descienden desde el mesencéfalo a través de la médula ventromedial rostral hasta el asta dorsal de la médula. Bueno, ahí está sintetizado el esquema dentro de lo que son las vías del dolor, que es lo que acabo de nombrar recién. Y además de esta acción aferente y eferente, también hay acción directa sobre el sistema límbico y cortical, que es lo que se relaciona a la percepción del tono desagradable o angustioso del dolor que, que en la morfina, que con el uso de la morfina de los opioides se identifica la sensación de dolor, pero como que cambia, como que no se siente desagradable, como que se genera otra tolerancia a lo que es el daño y el dolor. Bueno, después tenemos la farmacocinética muy variable dentro de todos los grupos de fármacos, eh, medidas muy amplias, igual que biodisponibilidad, que eso por ahí también lo detallo más en algunos fármacos que usamos más frecuentemente. Y tenemos varios factores que influyen en la distribución. El pH plasmático y tisular, el pKa, la liposolubilidad. Después, en relación a la eliminación, tienen eliminación presistémica por efecto del primer paso intestinal y hepático, y eliminación general por metabolización hepática y por excreción renal. Bueno, dentro de los efectos clínicos, ya expliqué más o menos cómo funcionaba el de la analgesia, y después también tenemos el efecto anestésico, en donde lo que ayudan los fármacos opioides es a disminuir la CAM de los anestésicos inhalatorios a diferentes porcentajes según los diferentes gases. También disminuye el tono colinérgico en la corteza prefrontal, y a nivel respiratorio tenemos una depresión respiratoria que es dependiente de la dosis y es por acción directa en el centro respiratorio del tronco del encéfalo. También hay una disminución del volumen corriente de la frecuencia respiratoria. Hay también varios factores que hay que tener en cuenta que aumentan la magnitud de la depresión respiratoria inducida por opioides, que eso está bueno tenerlo en cuenta porque son factores súper frecuentes. Por ejemplo, la edad avanzada o la insuficiencia renal, o ya la misma presencia de un dolor intenso. Y bueno, y además otro efecto respiratorio que esté más buscado es que inhibe los reflejos de la vía aérea superior e inferior, disminuyendo la respuesta a la intubación orotraqueal y generando buena tolerancia al tubo. Dentro de los efectos cardiovasculares, reducen el tono simpático y aumentan el tono vagal y parasimpático, y generan vasodilatación. También hay una bradicardia secundaria a la estimulación del núcleo central del nervio vago. También la morfina y la meperidina aumentan la liberación de histamina, con la consecuencia de vasodilatación arteriolar y efecto cronotropo e inotropo positivo. Y no hay suficiente evidencia, pero está nombrado el efecto antiarrítmico en pacientes con QT largo. A nivel gastrointestinal, se estimula el área postrema de la médula y aparecen náuseas y vómitos. Esto ahora lo vamos a charlar un poquito más. También hay un aumento de la presión en la vía biliar y el esfínter de Oddi, y genera constipación. Otros efectos también son la rigidez muscular, con el famoso tórax leñoso, que esto se puede presentar incluso en pacientes conscientes. Hay algunas manifestaciones, por ejemplo, como la disfonía, que
que se produce por el cierre de las cuerdas vocales, que es un indicador de que hay una rigidez muscular en curso. Y esto además es muy frecuente con las altas dosis, con la inyección rápida en bolo, y también si se usa óxido nitroso. Después también tenemos la retención urinaria y la miosis por estímulo parasimpático. Bueno, y esto sería un poco para charlar sobre el manejo de estos efectos adversos que no son los efectos clínicos que estamos buscando. No sé si alguien quiere comentar cuál sería el manejo del tórax leñoso o alguna medida que se usen. Propo y Suxi. Bien, la succi. Bien. O Y Roku ahora. también. Después para el manejo del prurito, que también es bastante frecuente y bastante molesto. Rascarle la nariz. Sí, sí, O se tiran por difenidramina. rascarse la nariz, es impresionante. Sí, sí. Pero bueno, también se podría usar difenhidramina. Eh, y bueno, y para las náuseas y vómitos, Usamos profilaxis con ondansetron. Si eso no funciona, eh, como segunda línea se puede leer en algunos lugares ranitidina, Reliberan, pero se vio que una vez que ya se instalaron las náuseas y los vómitos, la dosis tendría que estar muy alta de Reliberan, entonces se utilizaría droperidol en 0,625 miligramos, y si no hay droperidol, se puede usar haloperidol 1 miligramo. Y si no Y tu bueno, técnica, hay acupuntura. una tercera línea, sí, hay una tercera línea que es Propo, 10 miligramos. Y bueno, después está la presión en el punto P6 que está en la muñeca, que eso ya es acupuntura, y sería una línea un poco más mística. Y Gonza decía que para la dosis de ondansetron es de 1 miligramo, cuando ya está con vómitos. O sea, que supuestamente no le tendrías que hacer los 4, no sé. No sé si están así, pero bueno. Digo que la dosis terapéutica era de 2 miligramos y la profiláctica era de 4 miligramos. Claro. bien. Y en relación al Operativa. ondansetron y el tramadol, Los dos prolongan el QT, ¿no? Entonces tenés que tener cuidado. Claro. sí, además los dos actúan en el mismo receptor, El receptor serotoninérgico, los dos. El claro, tramadol así tiene que efecto dual. Ah, te puede dar ese síndrome cetoinérgico. no, se puede anular el efecto del tramadol también. Actúa Ah, leyendo. Porque el ondansetron compite por el mismo receptor. Lo que vos estabas claro. expresando también, lo del síndrome serotoninérgico del tramadol, que también está compartido con la meperidina, pero es más que nada por el efecto dual, en este sentido. En el ondansetron es como que ocuparía el receptor del tramadol. Sí, sí. El ondansetron en sí Sí, mismo no libera serotonina. excelente. Bueno, después dejé un resumencito en el pub que es de otro pub también, pero que es, bueno, las dosis del manejo de los efectos adversos. Bueno, y Buenísimo. ahora iba a nombrar como un poquito de resumen de los principales fármacos opioides que utilizamos. Bueno, primero que nada la morfina, que es muy hidrosoluble, es un histamino liberador, de una fijación a la albúmina de 30 al 35% y un metabolismo hepático. Hay que reducir la dosis en insuficiencia renal. Y la dosis máxima es la que lleva a la aparición de efectos adversos.
Tiene una latencia de 15 a 30 minutos, dura unas 4 a 6 horas, y el inicio de efecto es en menos de un minuto, pero el efecto analgésico pico es a los 20 minutos. Y acá hago como el recordatorio de lo que estuvimos viendo bastante sobre el uso de la morfina en lo que es la analgesia multimodal segura, para repasar las dosis y el uso de otros fármacos también en conjunto. Después tenemos el fentanilo, que es 100 veces más potente que la morfina, muy liposoluble, tiene un gran volumen de distribución y larga semivida, por ende se puede acumular. La recirculación desde el territorio muscular en la fase del despertar puede llevar a depresión respiratoria, y la duración de acciones de 15 a 30 minutos generosos. Después el remifentanilo es más potente todavía que el fentanilo. Se metaboliza por las estelasas plasmáticas. Bueno, hay que reducir dosis y adaptarlas a ancianos y obesos. La semivida contextual es de 3 minutos independientemente de la duración de la perfusión. Y es útil en intervenciones de corta duración porque permite un despertar rápido, un rápido metabolismo. Pero mayor inestabilidad en hemodinámica que el fentanilo. Por último, la naloxona, que es el principal reversor, es muy liposoluble y no tiene acción en ausencia de opioide. Tiene un comienzo de acción rápido de 1 a 2 minutos, que bueno, por ahí no es tan rápido en caso de una depresión respiratoria. Y la duración de efecto es de 30 a 60 minutos, pero tiene una semilla de eliminación inferior a la de los opioides agonistas. Así que puede haber una reaparición de la depresión respiratoria. Y bueno, también puede provocar el síndrome de retiro brutal de morfínicos, con estos despertares bruscos, agitados, con dolor, hipertensión. También puede generar otras complicaciones más graves como arritmias y edema agudo de pulmón. Esto también están las dosis en los diferentes, o sea, acá también las detallé y están en los PAB individuales de cada fármaco. Bien, y por último, algo interesante que se está investigando cada vez más es la hiperalgesia inducida por opioides, en donde, bueno, es importante definir lo que es, o sea, diferenciar la hiperalgesia y la tolerancia, porque en uno administramos más fármacos y el paciente va a tener más dolor, y en el otro vamos a administrar más fármacos y el dolor va a ceder. La hiperalgesia sería un aumento de la respuesta a un estímulo que normalmente es doloroso, porque lo que sucede es un cambio de adaptación del sistema opioide, en donde se sensibilizan los receptores opioides y las cascadas intracelulares se desencadenan igual. Entonces, nada, acá se habla de los mecanismos pronoceptivos y nombra como importante la activación del sistema NMDA, y que por lo tanto esto se puede contrarrestar con fármacos antagonistas del receptor NMDA, como la ketamina, que juega como un rol muy importante para lo que es la hiperalgesia inducida por opioides. Y bueno, que es diferente a la tolerancia, porque acá es una disminución de la susceptibilidad de los efectos
debido a una administración continua, que igualmente estas dos situaciones se dan en los mismos pacientes que tienen, digamos, un uso crónico o de grandes dosis de opioides. Por eso es como muy importante tenerlas definidas, y muy importante también el uso de otros fármacos para el tratamiento del dolor. Y bueno, y nada más. Eso sería todo sobre generalidades de opioides.